Estimada audiencia, en esta oportunidad me es grato y de mucho placer poder estar aquí para poder compartir con ustedes, todos mis usuarios, un tema bastante interesante, parte de una medición de competencias que se va a desarrollar para la Universidad Continental, el área de psicopatología. Mi docente es Ingrid Pamela Torres Nina, un excelente docente, y que el día de hoy, aún no presente, pero sus conocimientos latentes en mí me guiarán para poder dar con la consigna y con conceptos acertados parte del trabajo. Muy bien, el trabajo asignado para el día de hoy es la valoración sobre un título llamado Meditaciones de Marco Aurelio en una obra literaria que ha sido readaptada de varias versiones antiguas. Entonces, el análisis en sí se concentra con una esencia de filosofía, metafísica y también conceptos prácticos, desde el estoicismo clásico hasta el practicismo o pragmatismo, exactamente. La esencia del análisis como tal es dar carácter a esta obra audiobiográfica con un énfasis de criterios clínicos que se han obtenido del CIE-10. En sí mismo, la justificación parte de una resiliencia cognitiva y una metacognición moral. Son parte de una reinterpretación cognitiva. Los factores que han sido determinados de todo este problema emocional, problema cognitivo, problema social y también problema comportamental es lo siguiente, que si me permiten, es predisponentes el acto de la doctrina estoica de autoexigir la moral elevada, que tiene un desequilibrio entre lo que es emoción, razón, ya que al momento de una decisión se desequilibra. Más hay emoción, una mala decisión, más hay razón, más acierto hay en la decisión, pero no se ha concentrado en sí mismo ese concepto, por lo que hay un problema interno, del cual podemos identificar estos casos que son, como tal, se presenta al emperador romano Marco Aurelio, considerado como de los últimos y más sabios, legendarios de Roma. Entonces, factores precipitantes, podemos ver las presiones inherentes. También como emperador tenía que sumirse en la guerra para poder determinar ciertas estrategias, normas y también seguir con el procedimiento de la expansión de Roma, ya que era parte de su trabajo y parte de lo que le exigía a su gobierno, parte de en sí mismo, desde un pensamiento holístico, la concentración de los factores de estrés y los niveles en sí mismos sostenidos, ¿no? Ahora, los factores mantenedores es la tendencia a la represión afectiva, lo que hace al sujeto, en este caso Marco Aurelio, inhibir, contener, reprimir lo que no debe ser reprimido, más debe ser controlado y utilizado juntamente con la razón, que vendría a ser la acción de dejar, desinhibir y dejar el punto de la inhibición con una regulación somática, biológica y razonable a su misma vista con el pensamiento. Identificar la sintomatología de nuestro sujeto ha sido bastante interesante porque presenta tensión psíquica regulada y se preguntan ¿qué significa esto? ¿Dónde la racionalidad cumple un rol terapéutico? Pues exactamente en el límite, cuando las personas en sí mismo, los personajes como de este tipo que es Marco Aurelio, presentan cierta característica en el pensamiento, pero es como una cognición neurodivergente que se concentra con el control y la razón, pero no tienen emoción, por lo que podría presentar más rasgos psicopáticos. Eso también ligado a una tendencia de tener la razón y no escuchar al resto, tener una excesiva confianza. Entonces, pasando con los diagnósticos, o en sí mismo diagnóstico presuntivo, según los manuales DSM-5-TR y CIE-10, el DSM-5-TR de nombre diagnóstico tiene trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, mientras que el CIE-10 es de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Los criterios finalmente para el DSM-5-TR es el F42.2, esa es su codificación, y el F42 del CIE-10 es trastorno obsesivo compulsivo completo. Entonces,
¿A qué me refiero con el término completo? Que señala la patología y revela un modelo de autorregulación funcional donde el pensamiento fisiológico es asociado con lo filosófico, y esto atrae a la mente desde un sistema cognitivo que es defensa, y esa defensa se concentra con algo más compulsivo, algo más repetido. A lo mismo con las variables cognitivas, biológicas y sociales, puedo definir que es un conjunto de rasgos que Marco Aurelio, pues, a lo largo de sus meditaciones, que si me permiten describirlas, son un total de 12 libros desde el índice que se menciona, y en todos los libros siempre trata temas de autorreflexión hacia la meditación. ¿Y qué es la meditación? Acción de meditar. El hacer meditar para Marco Aurelio en varios contextos ha sido tener ese pensamiento de líder que no retiene la emoción, sino la sabe manejar, pero desde el interior, cuando realmente es una situación que no involucra el beneficio de los demás. Es algo que se podría definir como autoprotección, y autoprotección con el pueblo, pero no es protección individual, es protección por su labor. Entonces, en sí mismo puedo definir que los biológicos, culturales y sociales en cuestión de variables, pues cuáles serían directamente aquellos que se asocian con la predisposición temperamental, algo que los, digamos, especialistas podrían definir como la introspección y la estabilidad emocional, pero a rasgos en exceso que se pueden volver rígidos. Sí. Entonces, finalmente, puedo definir que este mecanismo de compensación, como lo quiero destacar, es parte de estas variables que formaron, pues, el patrón de personalidad caracterizado por la racionalización constante y la represión afectiva y la distancia interpersonal, que si bien lo hicieron varios personajes de otras obras estoicas desde un modelo de sabiduría. La sabiduría es sana, pero la reflexión aquí, dentro de estas reflexiones, es que se debe mantener un equilibrio. Mientras hay razón y emoción, debe haber un lado donde la razón es excelencia, pero la emoción debe ser humanidad. Y la humanidad en el estoicismo, si no se valora desde la naturaleza universal que lo predomina, y habla del guía interior, que en varias páginas lo menciona, cualquier estímulo que pueda interferir con el conocimiento es grave, pero realmente Marco Aurelio no se preocupa por lo que pueda afectarle físicamente desde la misma muerte, porque en varios capítulos menciona el hombre que valora la muerte y conoce que desde que nace va a morir, es un hombre sabio, y realmente es razón, pero tiene que tener una coherencia entre autoridad, autocontrol y el pensamiento de los demás que no estaban en su condición de emperador. Entonces, en una propuesta de intervención ante su posible TOC, podemos definir en definición, quiero ponerlo gráfico. Nosotros como seres humanos tenemos una terapia cognitiva conductual que nos puede ayudar, ¿sí? Que según Aaron Beck, que es un referente en la psicología para la psicoterapia, para tratar modelos de regulación emocional contemporáneos, para la intervención más adecuada, sería fomentar definitivamente la reflexión cognitiva, pero con flexibilidad cognitiva, y esto con un entrenamiento mindfulness, que también actualmente es el pensamiento que lo traes al presente con la práctica constante y con esa característica de la sabiduría, que actualmente en el siglo XXI no es quien más sabe, es el que es más capaz, sino que según el estoicismo y también lo que describe Marco Aurelio en los criterios diagnósticos y la misma ciencia, es que todos tenemos un pensamiento que puede llegar a desarrollarse con una determinada forma o modelo de poder aprender desde casa. Y esto, a lo que quiero llegar, pues es que hago énfasis definitivamente en el título de reestructuración cognitiva, el término desde la psicopedagogía, y lo veo directamente como un tema fascinante. Hablamos desde la neurodivergencia, la psicopedagogía, la relación entre lo que puede hacer un neuroeducador y no tanto lo que ahora el conocimiento se hace desde la rigidez, desde el pensamiento militar, por ejemplo, que hay la tendencia de repetir ese compás, ese ritmo. El ritmo significa movimiento controlado. Entonces, ese control de movimiento dirigido hacia aquello que probablemente no pueda ser parte de un verdadero emperador, sino
parte de un verdadero ser humano que conoce sus sentimientos, sus emociones, la intensidad en las emociones y la duración en los sentimientos. Información valiosa que realmente es útil, que no se valora y que de verdad las meditaciones nos dan oro abstracto, desde el campo abstracto del conocimiento. Finalmente, la aceptación emocional, como parte de estas estrategias terapéuticas, definiría el fortalecimiento del yo auténtico, ya que la autenticidad, parte de priorizar el equilibrio, es también reestructurar, elevar y definir. Algo que de verdad es muy interesante de poder encontrar dentro de ese mar de agitaciones en el conocimiento, subidas y bajadas, según los métodos de aprendizaje, y también sobre el control y la disociación emocional, que se define como el piloto automático que muchos seres humanos tenemos, pero no lo podemos desactivar y no necesariamente tendríamos que llegar hasta cumplir con ciertos criterios como los del TOC que presentaría nuestro personaje Marco Aurelio para llegar a ser sabio, sino conocedor. Y algo importante, la valoración crítica que le doy para cerrar a este tema, que principalmente debo destacar también, es un tema fascinante, poder aprender sobre los griegos, los romanos y también sobre, bueno, los aspectos que pueden involucrar a personajes con trastornos que son alteraciones de la forma de pensar, del pensamiento. Entonces, directo al grano, es que el caso de Marco Aurelio permite apreciar la línea delgada entre la virtud y la rigidez. La excelencia con la emoción abre puertas en muchos lugares y la psicología define que la introspección saludable es constante y se demuestra con la fortaleza moral. Y una persona equilibrada es una persona que tiene su corazón, y utilizo el término corazón porque corazón se asocia directamente con las emociones y sentimientos, pero más es un órgano que cumple la función de bombear sangre, el ritmo cardíaco, y está compuesto, bueno, obviamente por un sistema circulatorio con venas, arterias. Y relativamente hablando sobre el corazón, pues el instrumento terapéutico que viene a ser el control emocional y la defensa de aquello que es poder ante la pérdida, y la pérdida misma es la ausencia de lo que podría llegar a ser conocimiento inentendible, pero válido en manos de responsabilidad. Así que Meditaciones no solo es una obra filosófica, sino testimonio del esfuerzo humano. La revaloración, es otra vez, valoración significa medir. Medir es hacer medición. La medición es acción de dar el valor a la extensión, tamaño y el brillo que propiamente cada conocimiento tiene. Es algo muy interesante. Así que el análisis que acabo de desarrollar espero que sea de bastante utilidad, de gusto para quienes quieran empezar esta lectura, y los animo a todos ustedes a poder investigar un poco más sobre el tema, ya que es interesante valorar qué personajes como Napoleón Bonaparte o también Alejandro Magno, el Grande, o bueno, un montón de figuras a lo largo de la historia que nos pueden enseñar un poco más sobre cómo valorar trastornos mentales y ubicarlos desde el perfil psicopatológico. Que psicopatológico, cerrando ya la explicación, es que psicopatológico, psico, mente, lógico, viene con lógica. Lógica es la secuencia. Secuencia significa causa, conexión, consecuencia. Y esto, a su vez, como les estoy tratando de hacer entender, es que pato, que es la alteración o enfermedad, psicopatología, mente enferma o enfermedad con lógica, el sentido, la dirección que se le da con la secuencia. Así que nada, es una pastilla de conocimiento con fórmula, así que les agradezco a todos ustedes por acompañarme el día de hoy, y una vez más a mi distinguida docente Ingrid Pamela Torres Nina, gracias por toda la instrucción y por esta oportunidad. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. Chao. Dejen los comentarios si tienes alguna duda y encantado te respondo.